¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Bien, bien, aquí siempre comentando lo que pasó ayer, domingo, jornada en la que tuvimos la instalación de la convención con varias cosas que llamaron la atención. Para ti en particular, ¿cuáles fueron los elementos que tal vez más te gustaron de cómo se dio esta ceremonia, que fue bien extensa, que pasó por suspensiones y que culminó con lo que se debía, ¿no? Con justamente que se instalara este proceso en nuestro país? A ver, respecto de lo que más me gustó, tiene que ver con, sobre todo a mi juicio, el carácter plurinacional que se le dio. Creo que la inclusión en escaños reservados de pueblos originarios y no solamente también fuera de los escaños que también resultaron electos indígenas, le dio un tono distinta, mucho más diverso. Creo que ese es un elemento importante a resaltar y que terminó con Elisa Roncón elegida como presidenta. Creo que un primer tema, yo he estado harto hablando con la prensa internacional y es el tema que más llama la atención, que Chile de un no reconocimiento a los pueblos indígenas se pase a que estén en el centro de atención hoy día en una sociedad diversa, multicultural y plurinacional. Y lo segundo, yo creo que el elemento que si bien empezó, como tú decías, muy tensionado con esto de ir y venir por lo que estaba pasando en la calle. Al Mm. final se logró encauzar, creo que Carmen Gloria Valladares jugó un papel impecable en términos de la serenidad, de la pulcritud, pero también de cierta formalidad que le fue encauzando el proceso y que yo creo que ayudó mucho a que al final se lograra instalar como convención. Volviendo al tema del Estado plurinacional, muchos se preguntaban, bueno, los escaños reservados a lo mejor no fueron tantos como se pretendía en la reforma, ¿no es cierto?, con esos fines, y algunos decían, ¿qué va a pasar? Pero lo que pasó es que justamente va a ser Elisa Loncón la presidenta de la convención. Avanzar en un Estado plurinacional, tú ves que es algo que se va a dar, que debiese darse, todas las señales que vemos eh, parece indicar que sí, pero ¿qué implicaría esto? Porque dentro de eso hay varias definiciones respecto de los territorios y varios temas que seguramente se van a abordar en la convención. Tú tienes razón. A ver, todos los estudios que hemos realizado nosotros hemos hecho algunas encuestas y otras encuestas que hizo 24 horas con convencionales y electos. Y todos esos estudios lo que señalan es que es muy probable que avancemos hacia un Estado plurinacional. Es decir, la idea de la plurinacionalidad supera el 2/3 de la convención al día de hoy. Por lo tanto, es muy probable que se avance. Ahora, tienes razón en qué significa eso, cómo se va a materializar. Y ahí yo creo que esa va a ser la discusión. La discusión no es si el Estado de Chile va a ser plurinacional, sino qué derechos se van a incluir. Y ahí está el tema de la autodeterminación, si se acepta la idea de la autodeterminación como parte de la Constitución, si se acepta como otros estados han establecido ciertos territorios que son autodeterminados para los pueblos originarios. A veces se hace en la Constitución, como en la colombiana, a veces no, a veces se crea un estatuto especial por ley para definir esos territorios, pero en el caso de Chile tenemos diversidad, por ejemplo, Rapa Nui, que perfectamente podría pasar a ser un Estado, una lógica de un Estado con autonomía territorial en la isla. Situaciones así que yo creo que se podrían ir dando. Los derechos culturales que yo creo que también se van a dar, derechos jurisdiccionales, que es algo bien, eso divide más. Respecto de si tienen justicia propia los pueblos indígenas. Yo creo que por ahí va a estar la discusión sobre el reconocimiento de pueblos originarios.
tú mencionabas que había estado conversando con varios medios, incluso internacionales. Había mucha tensión respecto de lo que pasara en Chile. Nosotros hace algunas semanas atrás hablamos con Marisol Turán, ella fue ex ministra en Francia, y nos comentaba que justamente lo que pasara en este proceso en Chile iba a poder servir a lo mejor de ejemplo para otros países. O sea, también es clave para nuestro país, pero también hay otros siguiéndolo con mucha atención. Totalmente, mira, hay tanto organismos internacionales como Idea Internacional, como las Naciones Unidas, están pendientes de este proceso. Hemos visto en el mundo 3 o 4 grandes olas de cambios constitucionales. En América Latina ya vamos en la tercera ola en democracia. Y efectivamente yo creo que Chile está inaugurando un nuevo estándar. Un estándar nuevo, ¿por qué? Por la paridad, por los escaños reservados, por la inclusión de independientes, y el otro elemento que va a ser un desafío es la participación ciudadana. Yo creo que ese va a ser un gran desafío y que Chile podría ubicarse en la punta, porque se han dado procesos en donde estamos con una digitalización muy rápida y creciente, y por lo tanto eso podría gatillar nuevos mecanismos de participación e inclusión de la ciudadanía, encuestas deliberativas, consultas online y ese tipo de ejercicios, chat, etcétera, que te podrían ayudar a incorporar a la ciudadanía en el proceso de un modo bien innovador. Porque pese a que hay una buena diversidad de miembros en la convención, parece que ese tema también es clave, ¿no? Porque vimos de todas formas hubo manifestaciones, pese a que incluso algunos de los propios convencionales venían justamente de la protesta, esto de darle, ¿no es cierto?, un enfoque muy ciudadano, es clave también para el éxito de este proceso, que va a tener además un plebiscito de salida. Totalmente, o sea, creo que va a ser un tema, la legitimidad de la convención y del proceso constituyente se juega en los niveles de participación e incorporación de la ciudadanía en el proceso. Si hay una percepción de que esto va a ser una cocina, algo cerrado, no abierto, ciertamente podría ser un problema para su legitimidad. Ahora, yo creo que por lo menos los convencionales están totalmente abiertos a eso, creo que hay una predisposición institucional. El estándar mínimo es lo que hoy día tiene el Congreso en términos de televisación de las audiencias, transmisión en vivo, ese tipo de cosas yo creo que es como el mínimo que se va a partir. La pregunta ahí está en otros mecanismos más territoriales, más de escucha, eventualmente consultas nacionales que sucedan en algún día en particular, que vayan generando insumos para la discusión y también retroalimentación con la ciudadanía, no solamente que sea de una dirección, que vaya desde la ciudadanía hacia la convención, sino que haya una devolución a la ciudadanía de lo que se está deliberando. Ahora, lo que vimos en la votación o en las votaciones de las elecciones, tanto de presidenta como en este caso, vicepresidente, también vimos algo parecido a lo que podríamos eventualmente tener si es que cambia el sistema político, donde se pasa, digamos, a una suerte más de parlamentarismo, quizás, o donde los electos, en el fondo, tienen que votar, digamos, para entre ellos formar, en este caso, la convención. Podría pasar algo parecido si es que tenemos una forma distinta de gobierno, que es una de las tantas cosas a las que apunta la convención también. Sí, mira, lo que nosotros hemos estado viendo es que la mayoría está inclinada más por un sistema semipresidencial. Hay muy pocos que están por el parlamentarismo. Yo soy parlamentarista, ¿no? Pero somos minoría hoy día en eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que efectivamente podría darse esta lógica. Los sistemas semipresidenciales tienden a tener, y los parlamentaristas sobre todo, a que una vez que se produce la elección, las fuerzas políticas
llegan a un acuerdo programático y ese acuerdo programático se convierte en una formación de gobierno. Y eso obliga a las coaliciones a negociar. Eso es lo que vimos ayer, efectivamente sucediendo, como tú dices, y lo vimos en la práctica en términos de la búsqueda de acuerdos para lograr una mesa que se constituya. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que estamos viendo con lo que pasó ayer es un proceso que vamos a ver durante la convención de búsqueda de acuerdos donde, por lo menos en lo que pasó ayer, el Frente Amplio, el Partido Socialista, algo el Partido Comunista, actúan como ejes articuladores de la búsqueda de mayorías que ciertamente van a tener que ser mayores porque tienen que alcanzar los 2/3. Ayer ninguna de las candidaturas llegó a 2/3, que era lo que después se va a requerir para aprobar los artículos de la Constitución. Sobre ese tema, sobre la búsqueda de acuerdos, qué va a pasar con los temas más ya programáticos en esta convención, vamos a seguir hablando junto a Claudio Fuentes, pero al regreso de esta pausa en Senado Conecta. Ya estamos de regreso en Senado Conecta, conversando junto a Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, con quien antes de la pausa justamente estábamos abordando cuáles son o cómo se van viendo ya en la primera, ya en la segunda instalación. Se van viendo a lo mejor los roles que tal vez quieren tener algunos y otros con la articulación, con la búsqueda de acuerdos. ¿Cuál es el paso que viene justamente en eso? Hay que definir un reglamento. ¿Cómo ves que se va a ir avanzando en la vista de que ya algunos actores están dando cuenta de cómo van a ir funcionando al interior de esta convención? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que el proceso de instalación se va a demorar una semana, o sea, no es rápido, no es que ayer se instalaron y esté todo ok y vamos a discutir la Constitución, no es tan así. En las próximas semanas, bueno, hoy día, por ejemplo, se van a reunir, o sea, ya se reunieron en realidad para ver el tema de una declaración sobre los presos por la revuelta, pero los va a ocupar algo de la coyuntura. Ahora, en paralelo, tienen que discutir en las próximas 2 o 3 semanas todos los aspectos administrativos. Seguramente van a aprobar un reglamento express para tomar decisiones rápidas, expeditas sobre el tema administrativo de cómo se van a relacionar con el gobierno, los sistemas de votación. O sea, hay una serie de elementos, algunas comisiones que tienen que armar, por ejemplo, el comité de asignaciones externas tienen que definir quién va a ser los integrantes, las funciones que va a tener ese comité para asignarles recursos. Entonces, hay decisiones prácticas que van a ocuparlo las 2, 3 semanas. Y van a tener que asegurar. Son muy importantes para el éxito, son muy importantes. Muy totalmente, para... o sea, en el fondo son reglas para cómo dialogar. Y esas reglas son fundamentales. Y en paralelo van a tener que crear algún comité o comisión que empiece a trabajar rápidamente en la elaboración de un reglamento, que es el reglamento definitivo, que seguramente se van a demorar 2 o 3 meses en escribirlo, y que son cuántas comisiones van a tener, qué comisiones, cómo van a estar integradas, qué pasa con los temas de probidad, de transparencia, qué pasa con el ciclo de debate, va a ir de comisión a un plenario, del plenario a la comisión, cómo se van a tomar las decisiones, etcétera. Todo eso tiene que ser materia de un reglamento. Entonces, una vez que se zanje eso, se entra en la discusión más sustantiva. Entre medio seguramente se va a crear alguna comisión de participación para empezar a dinamizar procesos participativos, porque por mientras se genera el reglamento, perfectamente se podrían organizar cabildo, asamblea, mecanismos de consulta, pero eso también requiere organización, no puede llegar y háganos llegar propuestas, porque son miles de propuestas, tienes que organizarlas de modo de tener una sistematización y una retroalimentación efectiva. Entonces,
Yo creo que todo ese proceso se va a demorar un poco, hay que tener algo de paciencia para que salga bien el proyecto. Ahora algunos ya han llegado entregando algunas propuestas, incluso propuestas de trabajo, que va a haber que ir mirando cómo resultan, seguramente van a ser abordadas en estas instancias que probablemente se van a crear para esos efectos, tal como tú señalas. Sí, 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 hay bastantes centros de pensamiento, organizaciones que están trabajando. Nosotros en la plataforma Contexto, plataformacontexto.cl, ahí que estamos trabajando con la Universidad Diego Portales, Espacio Público, Humana y el Observatorio, estamos recopilando todas esas propuestas, están ahí disponibles, hay varias decenas de propuestas ya de los distintos ámbitos, tanto del tema del contenido como del tema del procedimiento. Estamos a distancia haciendo esta entrevista acá en Senado Conecta junto a Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, con quien también queríamos abordar la relación que va a tener la convención a lo mejor con otros poderes del Estado. Tú hablabas probablemente cómo se va a relacionar con el Ejecutivo. Está también esta intención de tener una declaración respecto de los presos políticos. ¿Tiene márgenes en esto la convención respecto de otros temas? Porque también algunos mencionaban que el pueblo no les había otorgado, ¿no es cierto?, cierto poder y que también podían tal vez ir avanzando más allá de declaraciones. Pero, ¿en qué marco, digamos? ¿Cuáles son el rango de desempeño que puede tener esta convención en esos tipos de temas que son tal vez más externos ahí? Lo que pasa es que sí, hay un aspecto legal, desde el punto de vista legal constitucional, la convención, su mandato es escribir una constitución, punto. Y por lo tanto no puede interferir en otros aspectos de las funciones de gobierno, como en el poder judicial, en el poder ejecutivo, legislativo. Y mientras tanto la constitución actual sigue vigente. Sin embargo, dada la crisis de representación desde el punto de vista político, no legal, la convención sí va a tener una voz, un peso. Y por lo tanto, respecto de estos temas, yo creo que seguramente van a aprobar algún tipo de pronunciamiento, pero de nuevo, ahí es más político, es instar a que el Congreso o demandar que el Congreso apruebe una norma X, instar a que el gobierno, el poder judicial acelere las investigaciones judiciales, como ese tipo de tono yo creo que va a predominar. Ahora, también depende, o sea, a lo mejor 80, 87 convencionales aprueban esa declaración, pero a lo mejor no es unánime. Y por lo tanto ahí vamos a ver el peso político que va a tener ese tipo de declaraciones, porque es distinto si es por una mayoría de 2/3 a si es menos de 2/3, 80 y tantos convencionales. Entonces vamos a ir viendo en los transcurso de los días cuántos y quiénes van a ir moviendo este tipo de declaraciones que son más políticas y que yo creo, por lo menos de lo que se escuchó de los convencionales autoconvocados, que llegó a 90 y tanto, 91, es el tono, así como de instar a que el gobierno no es, como pasó en otros países de América Latina, de una convención que llama a disolver otro poder del Estado. Yo creo que eso es muy poco probable que suceda. Más allá del rol que van a tener Elisa Lonconi y Jaime Baza, ¿qué otros, en una primera mirada, sabemos que falta mucho para esto, pero ¿qué otros convencionales ves que probablemente van a tener un rol preponderante en esto particular, en la búsqueda de acuerdos, en cosas que con una primera mirada, tal como te vuelvo a señalar, parecen temas que van a resultar claves en una convención que además es súper diversa. Dentro de los temas que destacamos al principio, donde está la participación de los pueblos originarios, también está la diversidad y la paridad, que es otro de los temas claves en los que se han fijado también mucho los países de otros países, digamos.
Chuta, es difícil tan tempranamente identificar Sí, liderazgo porque tan recién en las primeras sesiones. Ahora, de lo que se vio ayer, yo creo que obviamente Isabel Godoy va a aparecer ciertamente como una actriz relevante porque tiene el apoyo de algunos sectores. Rodrigo Rojas también, creo, de la lista del pueblo, aparece como un referente para ellos. En el caso de la lista de la dignidad o de apruebo dignidad, que es el frente con el Partido Comunista, seguramente la misma Beatriz Sánchez, Ignacio Achurra, o sea, ahí hay nombres que han estado en la gestión de la resolución de conflictos, Patricia Politzer en Independientes No Neutrales, aparte obviamente de Elisa Loncón y Jaime Baza, que por su posición política ya, o sea, donde están ubicados ahora en el poder, van a ejercer mucha influencia en el devenir de la convención. claro, y vamos a ver cómo los representantes de cada uno de estos bloques y vamos a ver cómo actúan, ¿no? Porque se pueden ir juntando distintos bloques en base a propuestas y ir obteniendo las mayorías, como lo comentábamos ahí en el receso, como pasa en esta serie, ¿no? En Borges, en esta serie danesa tan conocida por mostrar esta realidad política tan diferente a la que vemos en lo habitual. Me imagino que desde ese punto hay un desafío, pero no sé, Claudio, te lo pregunto más desde una mirada más ciudadana, tal vez. También tienen la esperanza de que dentro de esta diversidad justamente se logren llegar a los acuerdos necesarios y se cumpla con esta tarea, que, como lo decíamos, o sea, falta definir un reglamento, falta mucho para comenzar a ver los temas, pero tenemos un año, ¿no es cierto?, para ir mirando este proceso, un año como máximo, podríamos decir. Sí, yo creo que yo pienso, tengo a tender a pensar que va a ser más por los debates de contenido que se va a ir decantando las alianzas. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a que esto no es tan de bloques así. De hecho, la propia elección no fue para nada de bloques, o sea, se fue como cuajando un acuerdo, llegó mucho más dispersa de lo que imaginábamos, así como, la izquierda viene acá a dominar con una candidatura y va a ganar a la primera, eso no fue. Y por lo tanto, además, independientes que empezaron a votar por uno primero, después cambiaron. Entonces, ahí hay juegos de actores que están más en los bordes, pero que al momento de llegar a los 78 o a los 103 que se van a requerir para los 2/3 van a ser bien clave, o sea, pequeños grupos que podrían transformarse en piezas claves del proceso constituyente. Claro, un proceso al que vamos a estar muy atentos y Claudio, te agradecemos por haber conversado junto a nosotros y haber hecho esta primera mirada sobre la instalación que tiene todavía recorrido por hacer, pero que en la primera ya ceremonia se cumplió con el objetivo, con todas estas cosas que también pudimos ver, estos vaivenes y estas cosas nuevas a las que, como tú decías, nos vamos a tener que ir acostumbrando. Así que te agradecemos por esta conversación. Gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Que esté muy bien. Chao.